Nosotros habíamos visto en la clase pasada ya lo que es oración, los tipos de oraciones, oración unimembre, bimembre, simple y oración compuesta también. Y creo que también habíamos visto un esquema de los tipos de sujeto y no sé si ya terminamos también los de tipo de predicado. Sí, también. Entonces, si terminaron eso, analizaron ya oraciones. No les di tarea. Sí les di tarea. Les di para que analizaran una oración, ¿verdad? ¿Qué oración era? ¿Cómo? El joven se puso El joven en el alcohólico se puso muy triste en el curso. ¿Así? ¿Así? Ok. Bueno, analizaron esa oración. Para dice que sí, para dice que no. Mira para no decir bueno. A ver, no quiero que ustedes respondan a estas preguntas que voy a hacer. Quiero que ellas dos me respondan las nuevas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y el tuyo? ¿Cómo? Andrea. Ok. Andrea y ¿cómo me dices? Dayana. Dayana Andrea. Aunque probablemente no. Dayana, ¿cuál es el verbo conjugado en esta oración? Andrea. Andrea, ¿sabes en qué tiempo está ese verbo? Canela, persona gramatical, tercera persona. Benito, número. No, Benito, decime. Singular o plural de número. ¿Sabes? Concéntrate. ¿Está en singular o plural tu verbo? Es imposible que no sepas. Singular. No te concentras nomás vos en eso. O ella no hace la televisión. Hola. ¿Cuál era tu nombre? Liz. El más fuerza, ¿verdad? No, pero se van a dar cuenta, no me voy a acordar de su Liz. ¿Puedo decir algo que le añadí yo? Ya que yo sí traté de hacer. No, te iba a preguntar luego el tiempo Tiempo. ¿De? de ese verbo. Del verbo. Eso no lo sé. Catherine, tampoco. Pero ya estudiaron verbo conmigo. Sí. Y no pueden identificar mirando su. No.
¿Qué verbo se está conjugando? Poner. El verbo poner se está conjugando. Bueno, ponerse en realidad, porque tiene un pronombre. Ahí. Se puso. Bueno, poner. Un infinitivo que termina en er. Y para que yo diga, por ejemplo, en pretérito imperfecto, ¿cómo voy a decir esto? El verbo poner en pretérito imperfecto. ¿El pretérito imperfecto en qué termina? Se uso de qué. O sea, tiene la idea de que es pasado. Ia o aba. Ia o aba. Los que terminan en er y los que terminan en ir usan la terminación ia. Y los que terminan en ar usan la terminación aba. En el pretérito imperfecto. ¿Cómo voy a decir poner? Ponía. Y ahí yo voy a distinguir. Porque solo hay otro pretérito simple. Porque esto no es compuesto, no tiene haber. El otro tiene haber por participio. Solamente tengo que distinguir los pretéritos. Y si no, el pretérito imperfecto, ¿qué es? ¿Qué es, Canela? Pretérito perfecto simple. Pretérito perfecto simple. Bueno, ahí me puedes detener y me puedes decir, profe, eso no termina en sílaba tónica. Yo puse, tú pusiste, vos pusiste, usted puso, él puso, no termina en sílaba tónica, cierto. Pero simplemente es distinto al resto. Así como algunos verbos. Pero si piensa, por ejemplo, en esto, ya pueden distinguir. Porque este siempre va a terminar en ia o en aba, el pretérito imperfecto. Bueno, Canela, ¿en qué modo está? ¿Ah? Hay tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo cuando dice con seguridad, subjuntivo duda, imperativo orden. Se está diciendo aquí con seguridad, con duda o con orden. Indicativo. De hecho, este tiempo solamente aparece en el modo indicativo. No aparece en el subjuntivo. Benito. Voz, ¿activa o pasiva? Pasiva. Seguro. Activa. Seguro. ¿Por qué es voz activa o por qué es voz pasiva? Porque activa porque el joven realiza la acción. ¿Cómo? No eres el sujeto recibe una acción del verbo. Por eso es voz Activa. activa o pasiva. Está bonito. Creo que si era pasiva. Si es pasiva, recibe la acción del verbo. Sí, si es activa. Y aquí recibe la acción del verbo. Segura. Ustedes estudiaron la voz activa y pasiva ya con el profe Johnny. ¿Sí? La pasiva refleja, ¿conocen? La pasiva refleja, por ejemplo, se construye con se, con el pronombre se, más un verbo y tiene sujeto. Pero aquí no es eso. Aspecto.
el aspecto perfectivo o imperfectivo. Se dice lo perfecto, perfectivo. Ese aspecto perfectivo, el pretérito perfecto simple, el pretérito perfecto compuesto y el pretérito pluscuamperfecto. Todos los tiempos que tienen el apellido perfecto es el aspecto perfectivo. El resto imperfecto. Bueno. Listo. Si el verbo está en tercera persona del singular, ¿qué tengo que hacer para hallar el sujeto? ¿Quién? Preguntar. Preguntar quién. ¿Quién? Hace el singular. ¿Quién o qué? Y si no responde, se pregunta qué. Si el verbo está en tercera persona del plural, ahí sí para hallar el sujeto voy a preguntar quién es. Y si no responde, voy a preguntar qué. Bueno. Tercera persona del singular está mi verbo. Esta información. ¿Quién se puso muy triste en el cursillo? El joven. El joven es sujeto. ¿Qué es predicado? Se puso muy triste. No. ¿Qué es predicado? Todo lo que digo Predicado es todo lo que se dice del sujeto. ¿Aquí qué es todo lo que se dice del sujeto? Se puso muy triste. Vale, ya. ¿Qué tipo de oración es? ¿Simple o compuesta? ¿Por qué? Porque se puede separar en sujeto y predicado. Esa no es la definición de compuesta. Tiene verbo conjugado. Tanto la simple como la compuesta tienen verbo conjugado. ¿Ah? Tiene un solo verbo conjugado, un solo. Entonces, ¿qué tipo de oración es? Simple. Oración simple porque tiene un solo verbo conjugado. Unimembre o bimembre. Bimembre, ¿por qué? ¿Por qué, Liz? Porque se puede separar en sujeto y predicado. Porque se puede dividir en sujeto y predicado. Bueno. Tipo de sujeto, Catherine. Simple o compuesto mi sujeto. Simple. ¿Por qué es simple mi sujeto, Catherine? No solo que. Tiene un solo núcleo. Un solo núcleo. Joven es el núcleo de ese sujeto. Para que tenga varios núcleos tiene que tener I, E o una expresión similar. Bueno. Simple. ¿Expreso o tácito? Expreso. ¿Por qué es expreso, Catherine? ¿Cómo? Porque se escribe los sujetos, por eso se escribe los sujetos. En el tácito no se escribe los sujetos, está invisible. Lógico, inverso o trabajo. ¿Por qué es lógico, Catherine?
Porque está al comienzo de la oración, por eso lo inverso cuando está al final y trabado cuando está en el medio. Trabado. Se quedó en el medio. Bueno. Ya está. Candela. Tipo de predicado. Verbal. Segura. Segurísima. Estás equivocada. Porque es nominal. Es nominal. Ahora me tienen que explicar por qué es nominal. ¿Qué es nominal? No. Fíjense en sus esquemas de tipo de predicado. Adelante. Dale, que acá, acá. Lucas. Sí, me acuerdo de siempre le retan por ella. Lucas. Ah, parece que me quedó. Ruralísimo. Casi nunca se le reta, pero es un Lucas. Lucas. ¿Por qué el predicado aquí es nominal? Canela ya sabe. Porque tiene Porque tiene el verbo pseudocopulativo, también conocido como semicopulativo. Porque tiene un verbo semicopulativo. ¿Cómo sabes que es semicopulativo? Pseudocopulativo, semicopulativo es lo mismo. Los verbos semicopulativos, pseudocopulativos son sinónimos de ser, estar y parecer. Aquí, ¿cómo es que es sinónimo de ser, estar y parecer? Tienes que poner, para saber si es semicopulativo, tienes que poner en el mismo tiempo ser, estar y parecer. Y con uno de ellos tiene que funcionar con los tres. El joven se puso muy triste en el cursillo. Tienen que poner el verbo en pretérito perfecto simple. Pretérito perfecto simple, verbo ser, tercera persona es fue. Pretérito perfecto simple, verbo estar es estuvo. Pretérito perfecto simple, verbo parecer es pareció. ¿Con cuál de ellos va? Estuvo. El joven estuvo muy triste en el cursillo. ¿Fue muy triste en el cursillo? No. ¿Por qué no? Porque cuando yo digo el joven fue muy triste en el cursillo, el verbo ir, no verbo ser. Y el verbo ser y el verbo ir se conjugan iguales en pretérito perfecto simple. Bueno, el joven pareció muy triste en el cursillo, no va tanto tampoco, estuvo es lo que más. El joven estuvo muy triste en el cursillo, es lo mismo que se puso muy triste en el cursillo. Por eso es semicopulativo, porque está funcionando como sinónimo de ser, estar y parecer. Y ser, estar y parecer son verbos copulativos. ¿Cómo se puso el joven? Muy triste, es lo que conocemos como atributo, que es la respuesta del verbo copulativo. En su esquema estaba la tipo de predicado, que
podría ser predicado verbal o predicado nominal. El predicado era verbal si el verbo era transitivo o intransitivo. Y el predicado era nominal si el verbo era copulativo o semicopulativo. Bueno, y aquí estaba el disco compacto, la cédula de identidad y Cecilio y Camargo. Y aquí el atributo o complemento locativo. Les pregunto ahora, ¿hay complemento locativo en esta oración? ¿Cuál es? En el cursillo el complemento locativo. Para hallar el complemento locativo, así como para hallar el circunstancial del lugar, preguntamos ¿dónde? Preguntamos ¿dónde? Entonces, disco compacto cédula de identidad y Cecilio y Camargo. Pues, Dios nos para los nombres. Complemento directo, indirecto y circunstancial. Complemento locativo. ¿Dónde se puso muy triste? En el curso. Ahora, si yo digo el joven escribía no sé, cosas tristes en el cursillo, aquí es diferente. Si yo analizo esta oración, me encuentro con este verbo que está en tercera persona del singular y es pretérito imperfecto. Termina en ido. Pretérito imperfecto. Bueno, como indicativo, voz activa, aspecto imperfecto. Aspecto imperfecto. ¿Quién escribía en el cursillo? El joven. Esto es lo mismo. El predicado es esto, pero es predicado verbal. ¿Por qué? Porque no es ser, estar y parecer, no es copulativo, ni tampoco semicopulativo. Si yo les digo el joven, el pretérito imperfecto es verbo ser, era, estaba y parecía. El joven era cosas tristes en el cursillo, no tiene sentido. El joven estaba cosas tristes en el cursillo, tampoco tiene sentido. El joven parecía cosas tristes en el cursillo, tampoco tiene sentido. ¿Hay alguien o algo escrito por el joven? Cosas tristes es lo que conocemos como complemento directo. Y en el cursillo no es complemento locativo. Eso es lo que les quiero decir. Aquí no es complemento locativo, porque mi predicado es verbal y en el predicado verbal no aparece complemento locativo, sino directo, indirecto y circunstancial. En el predicado nominal es que aparece el atributo complemento locativo. Entonces, en el cursillo es complemento circunstancial del lugar. Es Cecilio y Camargo. Cecilio y Camargo de lugares. Complemento circunstancial del lugar. Al que también para allá le preguntamos. Bueno, vamos a ver más adelante. Quizás hoy ya comencemos con la universidad. Para ver los complementos circunstanciales. Bueno, hasta aquí es lo básico que tenían que hacer en sus casas. Podemos decir que el atributo es adjetival porque normalmente funciona, el adjetivo es que funciona como un atributo, pero no siempre pasa eso. Cualquier cosa podría funcionar como atributo, por lo que hoy día le llamamos atributo y ya está, no adjetival ni nada de eso. Bueno, él es un determinante, artículo definido, masculino, singular. Joven es un sustantivo, masculino, singular.
es común, concreto, individual, contable. Y esto es un grupo nominal. Muy es un adverbio de cantidad. Y triste es un adjetivo calificativo. Él es una preposición, él es un determinante, artículo definido, masculino, singular. Cursillo es un sustantivo, el cursillo masculino singular, se le modifica este, así como este le modifica este. Es un sustantivo común, en este caso no dice el nombre, concreto, individual, contable. Bueno, les asusté a ellas. Pueden detener la grabación mientras pausar. Una cosa, ya grabaste. Analicen esa oración gramatical.